Días para todos. Esta mañana Juan, el evangelista, nos dice, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino y especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La narrativa bíblica nos dice que José de Arimatea pidió permiso a Pilato para descolgar el cuerpo y sepultarlo. Isaías previamente dice, y en su sepultura fue con los ricos. Y de alguna otra manera nuevamente se cumple profecía acerca de su sepultura. Pero ¿qué sucede mientras Jesús está eh, esperando la resurrección? ¿Qué sucede en este día en que su cuerpo está ahí? Recuerden algo importante. La humanidad de Jesús está probada. Su sufrimiento comprueba su humanidad. El hambre, la sed, el dolor, la muerte misma. Pero no podemos olvidar que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y al ser Dios, la muerte no se enseñorea de él. Es su cuerpo que ha de levantarse, que espera la resurrección que vendrá horas después. ¿Qué sucede con Jesús mientras su cuerpo duerme? Quisiera ahondar en un tema que no es muy um, abordado, pero que tanto Pablo como Pedro mencionan. Pablo dice en Efesios, y, y aunque el pasaje no es muy claro al respecto de qué se trata, y muchos escritores bíblicos no se han atrevido a darle una connotación como tal. Sin embargo, la iglesia primitiva tenía este concepto muy bien establecido. Ellos, cuando Jesús contó la historia, si usted recuerda, del rico y Lázaro, y a dónde fue el rico, a un lugar de tormento, mientras que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar intermedio, un lugar donde esperaban, dice la iglesia primitiva, los creyentes del Antiguo Testamento. Recuerden, el Seol estaba dividido por estos dos lugares, el paraíso de Abraham y el Hades, y eran designaciones comunes de el Seol en los tiempos de Cristo. Así que el dogma de la iglesia primitiva enseñaba que los justos del Antiguo Testamento que habían muerto no podían ser llevados a la plenitud de la presencia de Dios hasta que no hubiese victoria sobre el pecado, hasta que no se ofreciera la ofrenda única y permanente por la redención del hombre. Y entonces, con la llegada de la victoria de Cristo sobre la cruz aquel día, con la llegada de Jesús y el derramamiento de su sangre, en un sentido figurado, la iglesia primitiva decían que ante el anuncio del triunfo sobre Satanás y sus demonios, entonces todos estos creyentes del Antiguo Testamento fueron liberados y traspasados al reino de el Hijo amado. Dice Pablo a los Efesios
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aunque el pasaje no es claro, no es extremadamente em, explicativo en ese respecto, la iglesia creía, la iglesia tenía ese dogma de definir que Jesús había bajado durante su estancia en la tumba a las partes más bajas de la tierra y había hecho libres a todos aquellos que habían estado cautivos desde los primeros creyentes del Antiguo Testamento. Recuerdan, siempre la salvación ha sido por fe y los creyentes del Antiguo Testamento que creyeron a Dios y que obedecieron a Dios esperaban con ansias la resurrección. De hecho, el escritor de Hebreos nos dice que um, todos estos, dice en el capítulo 11 de Hebreos, todos estos, hablando de los creyentes del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y Pedro, el apóstol Pedro, um, dice finalmente que él había descendido, había ido a las partes más bajas también de la tierra y básicamente había logrado lo que no pudo lograr el hombre en sí mismo, liberar al hombre de toda su eh, ah, atadura a este mundo por causa del pecado. Aquí en capítulo 3, versículos 18 y 19 de la primera carta dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvas por el agua. Ahora, obviamente, vuelvo a decirles, no es un tema claro, pero es un tema que la iglesia manejaba y me atrevo a creer que así fue, que mientras su cuerpo espera, Jesús está ah, cumpliendo lo que prometió también a los creyentes del Antiguo Testamento y estos son libertados, les es quitada esta esclavitud, si quiere verla así, y son trasladados al reino del Hijo amado. La gran realidad es que la muerte de Cristo lo completa todo. La gran realidad es que en su muerte usted y yo tenemos esperanza, pero en su resurrección usted y yo tenemos seguridad y hablaremos de eso el día de mañana. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y qué privilegio es estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta mañana.